Listo. Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hoy es día jueves 2 de noviembre del año 2023. Jueves, día de Júpiter. ¿De qué color nos decimos? Azul. No es porque le vayamos todos al Cruz Azul, ¿eh? Los que le vayan al Cruz Azul, mis condolencias. Pero bueno, hoy es un día muy especial. Aquí en México celebramos el Día de Difuntos. Pero la verdad es que no es solo el día, sino toda la temporada. Correspondiente al signo zodiacal del Escorpión, que empieza oficialmente el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre. A veces inicia un día antes y a veces termina un día después porque el calendario gregoriano es inexacto y nos cambia la hora. Así que a veces se adelanta dependiendo del año. El calendario gregoriano es inexacto y se demuestra cada 4 años cuando se le agrega un día al calendario, que es el día 29 de febrero. Eso se debe a que cada año nos guardamos 6 horas. El año dura 365 días más casi 6 horas. Esas casi 6 horas se guardan y cada 4 años se juntan, suman las 24 horas del día 29 de febrero. A eso se debe. ¿Ok? Es una corrección. Pero la verdad es que lo que es matemáticamente exacto son las mediciones de la astronomía o de la astrología. ¿Ok? Como lo vamos a ver el día de hoy. Y bueno, este es el tema. Vamos a hablar muy específicamente de la cosmobiología, que es el nombre actual de la astrología. Y la cosmobiología significa el estudio del orden de la vida. Dicen que nacemos sin instructivo, pero la verdad es que todos tenemos instructivo, pero nuestra cultura no se ha arraigado todavía que desde que nacemos se nos haga un estudio de la configuración astrológica de nacimiento, y mucho menos nos han inculcado el estudiar la cosmobiología, sino que se toma como algo muy superficial, muy banal. Los horóscopos que salen, antes salían en el periódico, ahora salen en las redes, y la verdad es que eso es lo más absurdo que se puede decir de la cosmobiología. Cuando se toma en serio, la cosmobiología es una ciencia y entonces se pueden revelar muchos misterios. El doctor de la Ferriera escribió que la bóveda celeste es un libro escrito por Dios, por amor a la humanidad. Y es el único libro que la humanidad, el hombre, no puede quemar. ¿Ok? Entonces, esta es una fotografía del doctor de la Ferriera impartiendo una clase precisamente de cosmobiología. No había las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Entonces todo eso lo hacía con gis. Y pues definitivamente tenía dotes artísticas porque le salían muy bien algunos símbolos, ¿no? El doctor de la Ferriera estuvo en América de principios del año 1948 hasta mediados del 49, como un año y medio. Y dentro de su reporte dio como 2,000 conferencias en distintos lugares. Si nosotros damos una plática cada 2 semanas, nos falta un chorro para alcanzar ese récord, ¿no? Pero con mucho gusto compartimos sus enseñanzas porque él nos las regaló. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a empezar. Primer clic. Este es un resumen de las actividades principales correspondientes al signo del Escorpión, que empieza, nuevamente lo digo, del 23 de octubre hasta el 22 de noviembre. Y gracias. Sí. Una infusión de manzanilla.
¿Sabían que no se dice té de manzanilla? La palabra té es una palabra china. Significa poder. Hay un libro que escribió Lao Tse que se llama Tao Te Ching, el camino del poder. Entonces el té verde, que es uno de los más conocidos chinos, pues está diciéndonos el poder verde, o el té negro, el poder negro. ¿Por qué? Porque la planta medicinal o las plantas medicinales que utilizan para hacer esa infusión son generan ese color en el agua. ¿Ok? Entonces, ¿mande? Camellia sinensis es el té verde, exactamente. Entonces, si nosotros decimos té de manzanilla, pues estamos diciendo el poder de manzanilla y como que no es el mismo concepto. Entonces aquí en México es más correcto decir infusión de manzanilla. Cuando es una sola planta, se le dice infusión. Cuando es una combinación de plantas, se le dice tisana. Por ejemplo, la tisana Abango, que es una de las más famosas, es para vías respiratorias. Es una mezcla y hay hasta varias recetas para esa tisana. Por lo general trae gordolobo, sauco, mirra, le ponen propóleo y otras cosas, ¿no? Pero es una mezcla, ¿ok? Bueno, eso fue un paréntesis. Entonces les decía que este es el calendario de las actividades principales del signo del Escorpión. Son un chorro, pero los vamos a ir viendo por bloques. La verdad es que este tema es larguísimo y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección, le damos otro clic, son las primeras 5 actividades. Y yo grabé un video hace 2 años sobre estos temas y está en el canal de YouTube. Ahorita les paso la liga y ahí lo pueden ver, compartir, pero básicamente son estos temas. El inicio del signo del Escorpión, esa imagen que ven ahí es lo que pintó Salvador Dalí con respecto al signo del Escorpión. Es una obra de arte y yo lo utilizo pues para simbolizar el signo. Y luego, el mismo día que inicia por lo general el signo del Escorpión, aquí en México se celebra el Día del Médico. Solo en México. Es curioso porque nuestro país, esotéricamente, es Escorpión. Nosotros tenemos en nuestra bandera, en el símbolo nacional, un símbolo del signo del Escorpión, que es una águila sujetando una serpiente. No la está devorando, como mucha gente piensa, la está sujetando. Entonces, según la tradición, nuestros ancestros llegaron aquí, porque fueron enviados desde el norte, desde Aztlán, que parece que se ubicaba en lo que ahora es Canadá, ¿ok? El norte de América, la parte más alta. Y tuvieron la misión de venir a estas tierras y fundar una nueva ciudad. Esta ciudad fue Tenochtitlan, o Tenochtitlan, como se quiera pronunciar. Y para eso tenían que encontrar 3 señales, no una. 3 señales. La primera señal, las 3 señales, por cierto, tenían que ver con las polaridades, es decir, un símbolo activo y otro pasivo, uno positivo y el otro negativo, uno concreto y el otro sutil. ¿Por qué? Porque precisamente en esa armonía de los contrarios es como se puede generar un tercer elemento, que sería el neutro, ¿ok? Es lo mismo que pasa en los focos. Tenemos un cable que trae polo positivo y polo negativo, y entonces, gracias a la bombilla, se puede armonizar esas polaridades opuestas y genera
en este caso, luz, ¿ok? La electricidad, que es una forma de energía, se transforma en energía lumínica, ¿ok? Si esa misma corriente eléctrica se pone en un calentador, entonces genera energía calorífica. Si se conecta a un motor, se transforma en energía dinámica, etcétera, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando llegaron los ancestros, lo primero que vieron fueron 2 volcanes. Ya saben cuáles, ¿no? El Popocatépetl, que sigue activo, y el Iztaccíhuatl, que está apagado. O inactivo, ¿no? Sería la palabra correcta, inactivo. Es decir, polo positivo y polo negativo. O sea, al ver el valle y ver los volcanes, dije, pues por aquí es. Segundo símbolo, un lago y tierra, un valle. Es decir, un elemento concreto y un elemento flexible. Y tercer señal, en el centro, un montículo con un opal en donde había una águila posada que con una de sus garras está sujetando a una serpiente. Así que dijeron, aquí es. Y entonces se funda la Gran Tenochtitlan. Por eso México es el país escorpión. ¿Qué significa México? El ombligo de la luna. ¿Ok? Entonces, la luna está asociada, según las enseñanzas tradicionales, al chakra Agna, es decir, el centro del cerebro, la glándula hipófisis, y representa nuestra capacidad de ver más allá de lo evidente. ¿Ok? Pero lo importante es que eso sea a través del desarrollo de la conciencia, no de la inconsciencia. ¿De acuerdo? Bien, el signo del escorpión siempre ha estado asociado a la sanación y por eso en México se celebra el Día del Médico. Mi padre era médico. Decía que el Día del Médico era el día de San Güey Apóstol. Eso decía porque decía que era una profesión un poco ingrata. Porque si se moría el paciente, era culpa del doctor. Y si se aliviaba, era gracias a la Virgencita. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? O sea, era una profesión un poco ingrata. Pero la verdad es que la sanación no es responsabilidad del médico. El médico se dedica a la curación. Y qué bueno que saben curar. Sobre todo en las salas de emergencia son unos resuelve broncas. A mí me atropelló un autobús a los 21 años y hubo un médico traumatólogo que acomodó los huesos del tobillo y me pusieron un tornillo, me lo sacaron de acá y lo pusieron acá. Ya con eso se explica todo, ¿no? Pero el proceso de sanación es parte de la naturaleza biológica del cuerpo humano. Todos tenemos capacidad de regeneración, ¿ok? Como mi padre era médico del ISSSTE, entonces el traumatólogo, también médico del ISSSTE, que me operó, me dijo, mira, agradece que salvaste el pie. Te pasó un camión por encima. Pero pues no vas a poder volver a brincar, ni vas a poder volver a correr, así me dijo, ¿no? Y la verdad es que tampoco tuve rehabilitación. Me atropellaron un 20 de diciembre. El 24 de diciembre salí del hospital con la pata enyesada y esa noche estaba yo bailando can-can con la pata enyesada, ¿no? O sea, fue una irresponsabilidad y, por supuesto, también lo tomé muy a la ligera. Eso es lo que pasa muy frecuentemente estando chavos, ¿no? Pero sufrí 20 años, molestias en el tobillo. Les podía avisar con tiempo cuando iba a cambiar el clima y por cualquier cosita me dolía. Entonces, cuando asistí a mi primer clase de yoga y vi que
instructor hizo la postura de flor de loto, yo dije, no, yo no puedo hacer eso. Llegué tarde a la yoga. Tenía ya 38 años. Y entonces, además tengo prohibido hacer eso porque si lo hago me quiebro, ¿no? Y me preguntó el instructor por qué y le conté. Entonces me dijo, pero si ya tienes huesos nuevos. Y yo le dije, no, está usted equivocado. Son los mismos huesos y están más viejos. Y él me dijo, no, son nuevos. Porque hay algo que se llama regeneración celular. Y hasta los huesos son nuevos cada 10 años. En base a eso, el doctor de la Ferrer escribió en uno de sus libros que no hay defecto que no se pueda corregir. Porque si hasta los huesos son nuevos cada 10 años, dime qué quieres cambiar. Claro, hay células que se regeneran muy rápido. Por ejemplo, las de la mucosa gástrica. El interior del estómago es nuevo cada 3 días. No debería haber una gastritis que durara más de 3 días. Entonces, si no se está corrigiendo en 3 días esa gastritis, algo se está haciendo de manera incorrecta. ¿Me explico? Bueno, hay células que tardan un poco más en regenerarse. Por ejemplo, nuestra sangre es nueva cada 3 o 4 meses. Por eso es muy importante que cuando alguien hace un proceso de desintoxicación, le dedique como mínimo 3 o 4 meses, para que realmente haya la primer renovación sanguínea. Claro, si se continúa mejorando la alimentación, mejorando el estilo de vida, por supuesto que se sigue renovando las células sanguíneas. ¿Saben lo que es la bilirrubina? Lo que le da color a la piel. No, esa es la melanina. Bilirrubina. No es una canción de Garibaldi, ¿eh? Bueno, sí también, pero la bilirrubina son los cadáveres de los glóbulos rojos. Es decir, el glóbulo que transporta la sangre tiene un ciclo de vida. Y a los 3 o 4 meses implota. Es un globo que se desinfla. Entonces el cadáver del glóbulo rojo es transportado por el torrente sanguíneo hacia el vaso. Acá tenemos el vaso. Vaso páncreas. Y entonces el vaso es como un taller de reciclado. Y recicla el material genético y se lo envía a la médula espinal para que la médula espinal fabrique nuevos glóbulos rojos. ¿Ok? Eso está pasando siempre. Entonces, si te haces un examen de sangre y mides la cantidad de bilirrubina, puedes saber si se está renovando la sangre a una velocidad adecuada. Si está alto el nivel de bilirrubina, quiere decir que se están muriendo más rápidamente glóbulos rojos de los que están naciendo. ¿Me explico? Y si es al revés, pues se están muriendo muy lentamente, se están envejeciendo y están naciendo muchos. ¿Me explico? Lo cual tampoco está bien. El nivel de hemoglobina, es decir, la cantidad de sangre, la cantidad de sangre que puede transportar oxígeno dentro del cuerpo, debe también tener un nivel adecuado. Ni menos de 12, ni más de, creo que 15 miligramos por decilitro de sangre. Menos de 12 se llama anemia. Más de 15 es hipocromía. Es decir, no, perdón, dije hipo, es hipercromía. Hipercromía, para arriba. Es decir, son muy sangrones, pues, hay demasiada sangre. Y no está bien tampoco, ¿ok? Bueno, entonces, la renovación celular es algo que está ocurriendo siempre. Las células de la piel se renuevan muy rápido, ¿ok? Si se hieren por alguna razón, por ejemplo, aquí traigo un recuerdito de mi gato, ya casi no se nota, pero fue un rasguño. Y entonces sangró, y luego dejó de sangrar, es decir, mi cuerpo envió plaquetas y fibras de elastina y se taponeó, y luego se hizo una costra, y por dentro
hubo células nuevas que fueron reemplazando a las heridas hasta que se botó la costra y ya quedó nuevamente la piel, ¿ok? Eso lo hace nuestro propio cuerpo, no lo hace un médico. No puede hacerlo un médico. Entonces, por lo mismo, los que tenemos que poner la principal atención a nuestra salud somos nosotros, ¿ok? Regresando a la historia de mi padre, pues él era más alto que yo. Yo soy el chaparrito. Y jugaba béisbol. Entonces era un poco fanfarrón. Muy simpático, pero medio fanfarrón. Entonces él decía que se iba a morir de viejo o en algún accidente. Porque él era médico y era muy sano, era deportista. No fumaba. Muy poco llegó a tomar, ¿ok? Entonces, como yo he sido el vago, hubo una temporada que lo dejé de ver como 10 años. Pero me regreso un poquito. Su papá, o sea, mi abuelo paterno, sufría de Parkinson. ¿Saben lo que es el Parkinson? Le decíamos el media taza. Sí, se servía una taza de café y llegaba a la mesa con la mitad, ¿no? Éramos bien gachos, así la verdad. Entonces, en esa temporada que dejé de ver a mi padre, como 10 años, cuando lo volví a ver, entonces a mí me impactó mucho, porque ese hombre alto, medio fanfarrón, que decía que iba a morir de viejo, tenía la misma enfermedad que su papá. Entonces fue la primera vez que conocí el concepto de la genética y de las herencias de enfermedades. Y me impactó mucho, porque yo dije, en la torre, seguimos nosotros. Porque es una enfermedad más propia de varones. Y pues nosotros 5 hermanos varones, dije, pues ahora seguimos nosotros. Entonces yo dije, no, ni más. Pinto mi raya. Y de los 5 hermanos varones, pues yo soy el único que ha hecho cambios en su alimentación. Y hasta ahorita, todo en orden. Para la edad que yo acabo de cumplir hace 2 días, mi padre ya sufría de Parkinson. Así que, ahí la llevo. ¿Ok? Lo que ahora sé es que eso de la genética no es tan cierto. Es decir, al parecer la genética es como una especie de condena, ¿no? O sea, si tu padre fue diabético, si tu abuela fue diabética, entonces lo más probable es que tú también lo vayas a hacer. Y cuando menos ya tienes comprado medio boleto. Bueno, pues yo vengo a decirles que eso no tiene por qué ser cierto. Solo que hay que hacer cambios. Lo que sí es más probable es que hayamos heredado la misma cultura, es decir, los mismos hábitos que produjeron esas enfermedades. Entonces, por eso es importante revisarlos y ver si se pueden modificar alguno de esos hábitos. ¿Ok? Bueno, de cualquier manera, pues la profesión médica es bien interesante porque la verdad es que cada vez avanza más la ciencia. Sin embargo, yo repito, sigue siendo responsabilidad personal la salud. Puede haber grandes métodos y grandes herramientas para curar, para hacer curaciones, acomodar huesos, corregir algunas cosas, etc. Pero la sanación es un asunto mucho más complejo, mucho más completo y es responsabilidad individual. ¿Ok? Bien, regresando al tema del escorpión, empieza el 23, que al mismo tiempo es el día del médico, y el día 24 es el día de San Rafael Arcángel. Y bueno, en nuestro país tenemos muy arraigada la religión católica, pero resulta que según la enseñanza astrológica, pues el Arcángel Rafael simboliza la medicina de Dios. Coincide con la celebración del Día del Médico, con el inicio del signo del escorpión, que tiene que ver con la sanación. Entonces, pues es muy interesante. Lo que los archivos esotéricos aseguran es que
lo que nosotros vemos como planetas son los cuerpos físicos de jerarquías cósmicas superiores. Entonces, el cuerpo físico, entre comillas, del arcángel Gabriel es el planeta Mercurio. Rafael. Perdón, sí, dije Gabriel, ¿verdad? Perdón, gracias por la corrección. El cuerpo físico del arcángel Rafael es el planeta Mercurio. ¿Y cómo se le dice al símbolo de la medicina? Caduceo. El caduceo de Mercurio. Así que se sigue conectando, ¿verdad? Son temas bien interesantes, bien profundos. Y por supuesto, pues no es obligatorio creer en todo esto, pero si lo investigan, es bien interesante. Al mismo tiempo, porque tiene como 3 niveles la energía de Mercurio. La energía superior de Mercurio, que es la que le corresponde al arcángel Rafael, es la sanación. ¿Ok? Por eso es el patrono de los médicos. El nivel intermedio de la energía de Mercurio tiene que ver con el comercio. Porque Mercurio es el planeta más cercano del Sol, entonces se mueve muy rápido. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, solo vemos que anda haciendo esto. Claro, en realidad le está haciendo esto al Sol, ¿no? Pero nosotros vemos que está así. No se aleja nunca más de 28 grados de distancia de arco del Sol. Y entonces, eso tiene que ver con la actividad comercial, es decir, con mucho movimiento. Pero también tiene que ver con nuestro sistema nervioso. La gente que tiene predominancia de Mercurio en su carta natal necesita muchas vitaminas del complejo B, porque son muy nerviosos, es natural, ¿ok? Claro, sin saberlo, pues se la chutan, ¿no? Pero cuando ya se sabe, se pueden hacer muchas decisiones de solución. Y el nivel más bajo de la energía del planeta Mercurio, dicen los archivos esotéricos que tiene que ver con los ladrones. Así que cuidado. ¿Por qué? Porque se dice en simbología esotérica que está quemado. Y eso pues, es muy profundo, serio. Lo podemos analizar más al detalle. Bien, para terminar este segmento, nada más hago referencia de que dentro del signo del Escorpión, de la temporada del signo del Escorpión, que empezó el 23 de octubre y va a durar hasta el 22 de noviembre, la luna, que es lo que más rápidamente se mueve alrededor de nuestro planeta, cada 28 o 29 días le da la vuelta completa. Hay momentos en los que por su posición se pone a una distancia de 120 grados con respecto a la posición del Sol. Y eso es un aspecto armónico que nos beneficia si lo sabemos aprovechar. Uno de esos aspectos ocurrió el pasado día 24, que precisamente era el día de San Rafael Arcángel. Y dependiendo del elemento de los signos, en este caso el signo del Escorpión es un elemento agua, y la luna se posicionó en el signo del Cangrejo, que también es de agua. Entonces, al crear ese aspecto armónico, se determina que es un momento de sanación emocional. El elemento agua tiene que ver con nuestras emociones, ¿ok? Entonces, esos aspectos duran aproximadamente 18 horas. No llega a un día completo ninguno de ellos. Y por eso es importante saber cuándo van a ocurrir y ver si se puede aprovechar. ¿Ok? Yo por lo general estoy avisando a través de las redes esas fechas y los invito a hacer diversas prácticas. Cuando son elementos de tierra es una sanación física, cuando son elementos de aire es una sanación mental, cuando es elemento de fuego es una sanación energética. Pero en este caso fue sanación emocional. ¿Ok? Y unos días después fue la luna llena, el 28 de octubre,
Fue la luna llena, no sé si la pudieron ver. ¿No? ¿Alguien se volvió lobo? Es uno de los cuentos de que cuando la luna es llena se altera la fisionomía. Acá en estas tierras mexicanas tenemos la tradición de los nahuales. Y bueno, es otro símbolo de los efectos que produce los cuerpos cósmicos en la psique humana. Dicho de otra manera, si la luna es capaz de mover el mar, es la que produce la marea alta, pues imagínense lo que hace nosotros, que también somos 72% agua. También nos mueve. Y si una persona dentro de su configuración astrológica nació con la luna en el cangrejo, o tiene ascendente cangrejo, o tiene muchos planetas en el signo del cangrejo, evidentemente le afecta a la luna, sobre todo en esa fase de luna llena. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar este segmento y continuamos.